La Clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya conectados con nuestro primer invitado. Él es Gonzalo Miller, analista político, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquitito cómo se vio esta renovación de liderazgo de Jacqueline Van Rysselberghe en la UDI con esa votación que finalmente, después de tantos avatares, tuvo resultado ayer. Bueno, yo creo que tuvo distintas lecturas, pero una importante que vale la pena rescatar es que día domingo de diciembre, casi 14.000 militantes de la UDI concurrieron a la urna a votar, más allá de la fallida elección del 2 de diciembre electrónica, lo concurrieron a hacer con lápiz y papel, y yo creo que es una buena noticia para los partidos, de que hay instancias de participación, de que hay voluntad de hacer escuchar la voz. Y ahora el desafío mayor, más allá del estrecho triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe, tiene que ver con un partido que prácticamente quedó dividido en mitades. Sí. Lo que para la UDI, que había construido un patrimonio sobre un partido homogéneo, con una conducción clara y un liderazgo mayoritario, le implica un desafío importante. Ahora, Gonzalo, ¿cuál es tu apreciación de cómo está dividida cada mitad? Porque tú decías muy bien, el partido UDI en general siempre fue un partido súper agrupado, incluso se le llamaba el partido más leninista en algún momento dado, era ordenado, era jerarquizado, y ahora que efectivamente la votación dio la sensación de tener dos miradas al partido, ¿cuáles son esas miradas? ¿En qué se diferencia la posición de Macaya con la posición de Jacqueline Van Rysselberghe? Yo creo que son estilos distintos, maneras de ejercer el liderazgo. Yo creo que en el caso de Javier Macaya, una persona que tenía esa sensación de trabajo en equipo, ¿no es cierto?, de tener una apuesta de renovación y cambio para la UDI necesaria, de incorporar nuevo liderazgo, y de una UDI que estuviera pensando en los próximos 20, 30 años, y que asumiera que desde su identidad, desde sus principios, tenía que tener una mirada respecto del futuro, del futuro no solo de la UDI, sino que también del futuro del país. Y la dinámica de la elección, yo creo que llevó a que se polarizara en esas dos miradas. En el caso de Jacqueline Van Rysselberghe, ella tiene un liderazgo frontal, combativo, ¿no es cierto? No es un liderazgo que uno pudiera considerar de equipo, sino que es más de individual, y por lo tanto eso naturalmente ha generado cierta tensión al interior de la UDI, lo que se terminó polarizando en estas dos mitades. Ahora, esto es cierto, fue un hito no solamente por todo lo que pasó en materia de la votación electrónica y tener que volver al lápiz y al papel, sino porque por primera vez creo yo que, y corrígeme si estoy equivocado, se da la sensación o existe la sensación de que dependiendo del resultado de quién ganara, podían salir e irse gente de la UDI. Bueno, esa es una pregunta abierta. Sí. Yo no me atrevería a asumirlo hoy día, pero creo que ayer el espíritu, por lo menos el discurso de Javier Macaya, hablaba de que él asumía un compromiso y también un liderazgo con esa mitad que confió en él y en su proyecto, y que iba a hacer esfuerzos importantes porque nadie se fuera. El que nadie se vaya también es porque existía la tentación o existía la discusión en torno a si los próximos equipos iban a ser liderazgos de exclusión o de inclusión. Uno esperaría que hubiera una reflexión, porque en el caso de Jacqueline Van Rysselberghe reelegida, ella baja casi 12 puntos su votación respecto de hace 2 años atrás, y por lo tanto uno tiene que preguntarle, bueno, algo pasa que no está convocando, no está incluyendo a todos los liderazgos, quizás no está aprovechando toda la fuerza que tiene la UDI, que hoy día tiene expresión distinta, o sea, más allá de liderazgos como de Jaime Belolio o otros diputados, yo creo que la UDI tiene que volver a tener esa sensación de que puede aprovechar todos sus liderazgos. Ahora, es interesante porque durante tanto tiempo las personas que dominaron la UDI eran, llamémoslo así, parte de lo que se les calificó como los coroneles o las personas más tutelares. Era Jovino Novoa, era Pablo Longueira, era
Juan Antonio Coloma, era Andrés Chadwick, en fin, personas que no se dividían y que estaban apuntando a una misma visión. Bueno, en esta elección se cambiaron en algunos casos las adhesiones. Juan Antonio Coloma, que había apoyado muy fuertemente a Jacqueline Van Rysselberghe, el senador, en su primer mandato, optó por Javier Macaya en este mandato. Lo mismo hizo una serie de Patricio Melero, por ejemplo, y otros que cambiaron la adhesión. ¿Cómo se ve eso al interior de la UDI? Personas que son importantes y que en algún momento apoyaron a Jacqueline Van Rysselberghe y que hoy día aparentemente no. Claro, esa es la construcción de algo, de un nuevo. Yo diría que uno de los aportes que realiza la campaña Javier Macaya es la construcción de un nuevo sentido común, de decir, aquí hay un espacio distinto y hay una necesidad distinta de hacia dónde tiene que apuntar la UDI. Y esa renovación y esa mirada de futuro tuvo eco. Y cuando uno escucha al senador Coloma o a Patricio Melero, que en la lista con Javier Macaya, apuntaban a eso, que la UDI hoy día necesita incorporar nuevos liderazgos, necesita también tener un discurso que lo sintonice con los cambios que están ocurriendo en el país. Que no sea una UDI de reacción, sino que sea una UDI que lidere en las propuestas, en la idea, en los debates. Sí. Porque si no, la conclusión es clara, o sea, cuando un partido se centra en el pasado o mantener lo que tuvo, lo que tiene, inevitablemente empieza un declive. O sea, eso lo hemos visto en otros partidos que también en su minuto fueron los partidos más grandes, nosotros la democracia cristiana y otros, y es un loop del cual es difícil salir. Yo creo que hubo cierta convicción de que se empezó a construir una mayoría distinta. Esa mayoría no alcanzó a ganar la elección, pero quedó, y ahí está el desafío de fondo, pero lo vuelvo a repetir, Fernando, de que tenemos una UDI que tenía una mitad del partido mirando hacia adelante y una mitad mirando hacia atrás. Y resulta que cómo se rearticula eso, cómo vuelve a ser un solo partido, un solo liderazgo o que esté disponible a una estrategia. Yo creo que ese es el desafío real de Jacqueline Van Rysselberghe y quienes asuman hoy día la directiva, de ver cómo logran integrar a los otros 50% del partido que quería algo distinto. Estamos conversando con Gonzalo Miller, analista político y profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Sí, yo decía en mi editorial que el discurso de la diputada Camila Flores había sido más bien un desafío más que una autodeclaración de pinochetista al pedirle a su sector y a su partido que dijeran las cosas por su nombre, que no fueran tibios ni fueran amarillos, que tuvieran la valentía que ella misma ha tenido en declararse antipinochetista. ¿Qué tanto crees tú que cala hondo eso? Bueno, hoy día el fenómeno de la polarización está muy presente en nuestra política, y esa polarización pasa por esta sensación de que la frontalidad y el extremar posiciones está asimilado a lo auténtico, a lo verdadero. Y en cambio un espíritu más de acuerdo está asimilado casi como algo negativo. Es parte de lo que hoy día a veces asume la realidad política. Yo creo que apunta un poquito a eso, se empieza a hablar de una derecha sin complejo. Uno esperaría que eso se tradujera en ideas y en propuestas y no tanto en referencias que ya en realidad, por lo menos para mí, no tiene mucho sentido hacia el futuro. Sí. Son maneras simples de transmitir algo. Lo que pasa es que cuando uno elige una imagen tan simple para transmitir, puede cometer el error de no saber comunicar correctamente, porque yo algo que escuchar de tu editorial, no estoy seguro que detrás de las palabras usadas por la diputada exista el resurgimiento de algo, sino que es la manera más simple de transmitir una derecha sin complejo, una derecha frontal, una derecha que está dispuesta. No, yo en la editorial más bien, Gonzalo, yo hago una cosa, la única interpretación que hago es que cuando ella se declara pinochetista, ese no es, a mi modo de ver, la esencia de lo que fue
discutido o polémico la semana pasada. Cualquier persona se puede declarar como quiera, digamos. No, mi punto es que ella lo que dice, lo dice en un lugar determinado, que es un consejo general de su partido, y pide una cosa específica. Literalmente, dejémonos de los complejos, dejémonos de ser aguas tibias, de ser amarillos. Yo soy una mujer valiente y les pido la misma valentía a ustedes. Lo que está pidiendo es que su sector y particularmente su partido declare su real posición respecto de esto o de alguna otra forma, quizás esa interpretación mía, que diga en público lo que dice en privado. Y eso yo lo encuentro novedoso desde el punto de vista de lo que está pasando en la derecha. Porque efectivamente hay un mundo que se está volcando hacia una extrema derecha bien acentuada, por lo menos en las palabras. Vamos a ver qué es lo que pasa con el gobierno de Bolsonaro, pero está claro que ya no está solo cuando llega él al gobierno en Brasil. Y por lo tanto, el salir de las medias tintas o de hablar el políticamente correcto pasa a ser, de acuerdo a esta diputada y que sabe cuántos más, una obligación. Estamos bien acompañados. ¿Por qué no decimos las cosas tal cual como son? Bueno, desde la lógica de la transparencia uno podría decir quizás lo que le correspondería a todos, digamos, ¿eh? Obvio. Uno lo que esperaría un mínimo de un político es de que diga lo que piensa y haga lo que dice. Eso, la pregunta es por qué ella cree que su sector no ha dicho eso. Es que, bueno, yo creo por eso a ese punto no es la único o no es el único liderazgo interno de los partidos que busca hacer diferencia en función de eso, de cierta frontalidad o una verbalización más extrema como sinónimo de autenticidad, de lo más puro, de esa pureza que solo se encuentra a veces en lo extremo. Y no entender de que la política tiene que ser inclusiva, la política tiene que ser no solamente para esos extremos, sino que al revés, tiene que ser convocante y tiene que cumplir con ese desafío de ser un asunto de todos. Y lo natural es que la mayoría no esté en los extremos. Es bien interesante lo que tú señalas ahí, Gonzalo, porque fíjate que lo que está ocurriendo quizás más en otras latitudes que acá, pero lo que está ocurriendo es que la gran mayoría está tomando posiciones más bien extremas. De a poco, quizás fluidamente, pero de a poco. Es lo que pasó en Brasil, es lo que pasa en Turquía, es lo que pasa en Hungría, es lo que pasa en Italia. Son mayorías que se construyen de pronto sobre la base de, qué sé yo, rabia o insatisfacción o miedo, lo que sea, pero que se constituyen rápidamente y que pasan a ser mayoría y por eso obtienen los triunfos. Sí, todo esto hay explicaciones de contexto y de los cuadros y frente a quiénes. Generalmente esos extremos han triunfado frente a fallas, fallas sistémicas, sea por corrupción, sea por ineficiencia, sea por no saber enfrentar un tema, hacerlo desde una ideología y no desde el sentido común mayoritario. Yo creo que la disputa por el sentido común a veces le da una oportunidad a las posiciones más extremas. En eso Brasil es quizá el mejor ejemplo. Ya, pero ¿qué sentido común significa qué sé yo, que un candidato diga y salga electo con frases como si yo tuviera un hijo gay preferiría que estuviera muerto, o yo creo que lo que la dictadura mató fueron pocos, digamos? Es que eso como un país puede aceptar esa frase, yo estoy de acuerdo contigo, es difícil de entender, salvo que los temas de la elección hayan sido otros y finalmente sí. el gran tema, corrupción. En Brasil, por lo menos, había un candidato que tenía un récord impecable, a pesar de sus 27 años en el Parlamento, y resulta que la otra oferta, la oferta democrática, ¿no es cierto?, la oferta de izquierda, era básicamente seguir en lo mismo y liberar a aquellos que estaban presos por corrupción. Entonces, a eso me refiero con la disputa por el sentido común. No sabrá esa clase media brasileña, no ha sentido que se la estaba empujando demasiado desde un lado y que inevitablemente cayó en las manos de posiciones más extremas. Yo creo que ahí hay un mínimo de autocrítica. Y son fenómenos que ocurren también en Chile. O sea, cuando uno mira hoy día la izquierda chilena, a partir del surgimiento del Frente Amplio, el discurso que uno escucha hoy día en el Partido Socialista y en el PPD es bastante más de izquierda que el que tenía hace 3-4 años atrás. Y eso pasa incluso por renegar, ¿no es cierto?, de sus propios gobiernos en materia de transición y recordemos que hasta hace un año atrás
a Ricardo Lagos se le decía que no era socialista. ¿Ah? Entonces, este desafío de la polarización está presente en izquierda, en derecha, y son desafíos de nuevo de las sociedades modernas. ¿Cómo lidiar con eso? Sobre todo porque con lo que se presenta como auténtico, como más puro, tiende a estar en los extremos, y ese es el desafío, Fernando. Entonces, lo que aparece como más centro es algo que aparece como en una lógica de acuerdo, en una lógica de negociación, y por lo tanto se aleja de esos valores y a veces no generan ni la misma adhesión ni la misma fuerza, y termina perdiendo sentido. ¿No crees tú, Gonzalo, que la UDI abrazó demasiado estrechamente a Bolsonaro antes de iniciarse su gobierno y que eventualmente le puede traer consecuencias si es que el gobierno es, qué sé yo, un 10% de lo que dice que va a hacer? Bueno, si algo aprendimos ayer es que la UDI es mucha gente. Ayer, tal cual como vimos, y de hecho me parece que en entrevistas contigo y en otros medios, sí, la presidenta de la UDI terminó explicando que era un viaje personal. Ahora, si tú me preguntas, yo lo dije en ese minuto, que esta gente que se está apresurando a correr detrás de un liderazgo como el de Bolsonaro no cometía un error. Primero porque es poco y nada lo que la derecha chilena puede ir a aprender a Brasil. Muy distinto es de si alguien en Brasil quiere venir a ver cómo una derecha es capaz de ganar 2 de 3 de las últimas 3 elecciones presidenciales en Chile, y ser gobierno y construir mayoría desde una posición muy distinta a una centro-derecha moderada, moderna. Entonces, es claro, pero a veces las necesidades o los liderazgos tienen estrategias distintas. Yo creo que en el caso de la UDI es un debate abierto. Claramente el resultado ayer marca que hay un 50% que está mirando hacia otro lado, que no está de acuerdo con eso. Y volvemos a lo mismo, que ¿cómo se resuelve esto cuando en un mismo partido hay dos mitades que tienen visiones respecto de su futuro o de su estrategia de corto plazo tan distintas? Gonzalo, ¿por qué sientes tú, mirando el cuadro completo, que se ha producido esta realidad que hoy día tenemos, donde partidos que eran anclajes potentes, muy fuertes, no solamente en la parte parlamentaria, sino que además en todo lo que era la conversación pública, empiezan a ser de alguna manera socavada su base, tanto en la izquierda como en la derecha? Entra Evópoli, que tiene, no sé, tiene un look por lo menos más moderado que el Renovación Nacional y la UDI. Aparece el Frente Amplio, que es una versión más de izquierda que la nueva mayoría, sin duda, pero con una serie de parlamentarios jóvenes que eventualmente están dispuestos a liderar, y se producen simultáneamente un lote de situaciones curiosas. En el propio Partido Renovación Nacional entra una bancada amparada por el partido para generar una mayor cantidad de votos, que no trepida más adelante en gritarle traidor al presidente Piñera cuando promulga la identidad de género. ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? Perdona que te dé una respuesta desde la ciencia política. No, dala, de donde quieras. Es bueno mirarlo desde un punto de vista más doctrinario o académico. Las instituciones generan incentivos. Sí, esa es la respuesta. Cuando nosotros cambiamos nuestro sistema electoral por uno proporcional, donde pasamos de la competencia intrapartido dentro de las coaliciones, pero entre partidos distintos, a una competencia hoy día entre partidos, al interior de cada partido, lo que empezamos a tener es discursos distintos al interior de los partidos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que diferenciar de alguien que es muy parecido a mí. ¿Se fija? O sea, hoy día hay 8 o 9 candidatos sabiendo en una lista, sabiendo que solo 3 de ellos van a ser elegidos y que tienden a ser muy parecidos. Si no van en coalición, imagínate, lo mismo le pasa a la Democracia Cristiana, o sea, si no va en una coalición amplia donde hay uno partido, lo que es muy difícil, terminas compitiendo y tratando de diferenciarte, si es que la competencia es real, de personas que son muy parecidas a ti. Entonces pues yo creo que ahí está la dinámica esta de la pureza, ¿no? O de la frontalidad, o ser verdaderamente de derecha. A rato la discusión en la UDI era un poquito bizarra o extraña en términos de quién era más de derecha.
¿ah? Y que había gente que no era tan de derecha. Y resulta que yo me imagino, mirado desde fuera y desde el resto del sistema político, era un poquito raro todo eso, ¿no? Si finalmente todos los que estaban hablando estaban al interior de la UDI, ¿ah? Un partido que tiene una identidad clara de derecha. Pero bueno, yo digo que la respuesta tiende a ser institucional, o sea, el sistema electoral, la polarización, la multiplicación de partidos. Cuando tienes tantos partidos, nuevamente la necesidad de diferenciarte, de marcar distancia respecto de lo otro, es parte de la dinámica política y a lo que se le diga mayor esfuerzo. Entonces eso también lleva aquí, por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional y su buen resultado electoral, por algo se constituyó en el partido más grande de Chile, necesariamente tuvo que incorporar sectores distintos a los que naturalmente lo había hecho en el pasado, y en eso todo un sector importante con el voto evangélico, algo que fue trabajado desde el partido. Tampoco podría alguien sorprenderse y decirle, mira, ¿qué pasó? No, eso fue trabajado durante mucho tiempo, o es una estrategia de crecer hacia ese mundo. Aquí, de nuevo, el Renovación Nacional que hay hoy día es el Renovación Nacional que se fue construyendo Mario Desbordes y Carlos Larraín en los últimos 10 años. Entonces tampoco hay hoy día tuvieron el buen resultado electoral y hoy día lo vemos presente en el Parlamento. Pero de nuevo, muchos de ellos están presentes en función del nuevo sistema electoral. No, tú tienes toda la razón. Yo creo que hubo una línea diseñada para que se incorporaran esa vertiente. No sé si que sabían que eventualmente podían adquirir algún tipo de vida propia, pero sí, yo concuerdo contigo en que hay diseño. El problema es si que el diseño finalmente puede terminar destruyendo la obra, digamos. Bueno, es una parte de la tensión. Yo creo que la decisión, tanto en la UDI en menor medida, pero también en Renovación Nacional, fue la de, ante el riesgo de que surgieran partidos o nuevos movimientos hacia su derecha, fue la de asimilarlos rápidamente y la de incorporarlo a todos esos liderazgos, a todos esos sentimientos. Recordemos que los sistemas proporcionales lo que hacen es reflejar con mayor fidelidad las diferencias en el Parlamento, incluso la de las minorías. Entonces, hay gente que antes naturalmente no accedía al Parlamento. ¿Por qué? Porque eran minorías, estaban marginalizadas. Hoy día sí lo hacen, acceden, tienen voz, están presentes y generan una tensión. Y esa tensión yo creo que no ha sido resuelta por los partidos que tienen vocación mayoritaria. Por último, Gonzalo, ¿qué tanto sientes tú que la presencia de José Antonio Kast puede servir como esta suerte de vaso comunicador por donde se transite desde partidos tradicionales hacia una derecha más bolsonarística, llamémoslo así? Mira, yo ahí todavía tengo un pronóstico reservado, porque yo creo que el 2019 va a haber dentro de Chile Vamos, creo, un intenso debate sobre sus límites, ¿ah? Sobre sus fronteras, sobre hasta dónde se puede ampliar hacia la derecha y también hacia el centro. Así como hay gente que estuvo en algún minuto en Ciudadanos o en ese proyecto de Ciudadanos, está mirando en Chile Vamos, también lo está haciendo el propio José Antonio Kast, que no tiene problemas en declarar que está pensando participar de Chile Vamos, participar de una primaria. En la primaria, sí lo dijo ayer. Entonces, yo creo que ese va a ser el motivo de discusión, es decir, hasta dónde ampliarse. Yo creo que el único límite natural que puede tener una coalición política cualquiera, en este caso Chile Vamos, para su ampliación, es de que aquellos que ingresen lo hagan con unidad de propósito, es decir, lo hagan bajo una agenda, lo hagan para hacer algo, y no solo para estar presentes y tensionar. Y nosotros eso ya lo probamos, eso fracasa, eso no funciona. Cuando la gente que está dentro de una misma coalición pero no tiene ni siquiera la voluntad de realizar una agenda mínima común, eso no funciona. Eso yo creo que gran parte del fracaso de la nueva mayoría está en eso, ¿eh? Yo creo que los límites de la ampliación tienen que ver con eso. Y bueno, esa es una discusión que va a venir en 2019. Me imagino que ojalá que se dé, que sea profunda, que haya seminarios en torno a eso y sobre todo que haya convicción respecto a fijar esos límites. Gonzalo Miller, analista político, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gonzalo. Que te vaya bien. Gracias a ti, Fernando. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate.